En nuestra tierra. La entrevista de esta hora. Y retornamos aquí a nuestra tierra. Ya estamos a esta hora con la entrevista central de nuestro programa. Vamos a tratar un tema muy importante, que es cómo protegemos nosotros a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y vamos a hablar al respecto, y por eso agradecemos esta comunicación con la doctora Nelly Zubia, que es especialista social de acción por los niños. Muy buenas tardes, señora Zubia, gracias por este contacto. Muy buenos días, Lizardo, gracias por la entrevista y muy agradecida para podernos comunicar con los televidentes de RCR. Bien, muchas gracias a usted nuevamente. ¿Hay avances en asegurar, doctora, que niños y niñas y los adolescentes en nuestro país puedan acceder a sus derechos y desarrollar su potencial? ¿Hemos avanzado en ello? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país? Bueno, hay avances, no podemos negar que sí los hay, pero aún todavía creo que falta desarrollar acciones tanto de difusión, de promoción, en los diferentes espacios, escuela, en la misma comunidad, en las diferentes instituciones también del Estado, de tal manera de que realmente se difunda lo que es la ley contra el castigo físico y humillante. De tal manera de que todos los padres de familia, tutores, personas que tienen a su cuidado a los niños, niñas y adolescentes, conozcan los alcances de la ley, pero más que conocerla, la apliquen en el sentido de dar buen trato a la niñez, de no utilizar la violencia en el proceso de formación, tanto en la escuela como en los centros, en el hogar, en los centros donde se atienden a los niños. Ahora, esta situación se presenta con mayor incidencia. Por favor, quiere que nos explique, no solamente en la capital, sino en mayor incidencia quizás en las zonas rurales, donde los padres o madres hacen uso de castigos físicos en contra de sus hijos e hijas, ¿no? Porque y en los propios adolescentes. ¿Hay una estadística, por favor, que nos pueda dar a conocer? Sí, fíjese, en el año 2020, entre el 19 y el 20, una organización de los niños llamada Red Interdistrital de Municipios Escolares, los mismos niños elaboraron una encuesta en plena pandemia, inclusive se aplicó la encuesta vía WhatsApp. Y la verdad es de que los niños tuvieron estadísticas muy altas respecto a lo que es el uso de la violencia. Estoy hablando de una encuesta que se aplicó a nivel nacional, y allí el 69%, 70% de los niños decían de que realmente recibían castigo por parte de sus padres cuando habían cometido alguna falta, ¿no? Y esto no ha variado mucho, porque en el año 2021 Acción por los Niños levanta una encuesta titulada Tus acciones dejan huella. Y allí el 62%, por ejemplo, de los niños decían de que los padres utilizan el castigo para corregir conductas. Y lo más curioso es de que esto tiene correlación con lo que la población opina. La población en general señala que el 59% necesita realmente que se aplique una sanción a los niños frente a un inadecuado comportamiento, ¿no? Sin embargo, los niños entre el rango de 12 a 17 años indican que alguna vez en su vida recibió, durante la etapa escolar, ha recibido violencia en la escuela. O sea, de lo que se señala es de que el castigo que se recibe en la casa, se traslada a la escuela. Y allí tenemos una serie de problemas. Supongo que usted sabe perfectamente de que ahora, al retornar los niños a la escuela, los temas de violencia, de bullying se han incrementado increíblemente en cuanto a las estadísticas, ¿no? Entonces, y eso es preocupante, ¿no? Porque en realidad tiene que haber un cambio en la conducta de los adultos, sean padres, maestros, tutores, en relación a la formación de los niños. Existen mecanismos, existen herramientas que pueden ayudar
a corregir las inadecuadas conductas sin necesidad de recurrir a métodos violentos, ¿no? Para corregir un comportamiento. Muy interesante ello, ¿no? Y seguramente porque nosotros sabemos pues el trabajo que hace Acción por los Niños y que está dando pautas para la crianza para los padres y madres, ¿no? A lo que se ha denominado la disciplina positiva. ¿Nos puede explicar, por favor, al respecto? Fíjese, la disciplina positiva es una alternativa que se viene aplicando de manera muy válida y eficaz. Y le digo por qué es válida, porque esta alternativa de la disciplina positiva no solamente se viene aplicando en el Perú, sino en el mundo entero. Hay experiencias de trabajo en disciplina positiva que dan muy buenos resultados y que ayudan básicamente a los padres de familia a resolver los conflictos que tienen con sus hijos de una manera que ayude en su formación y sin que haya necesidad de utilizar la violencia. La disciplina positiva es esta herramienta que en primer lugar también ayuda a que los padres de familia conozcan los derechos de la niñez, respetándolos y enseñándolos que no hay necesidad de amenazarlos, no hay necesidad de, digamos, que no llegar a los extremos o ser demasiado permisivos o tener actitudes amenazantes. Los derechos del niño ayudan mucho a comprender ello y sobre todo a tener en cuenta el desarrollo de la niñez en sus diferentes etapas de vida, en su curso de vida. Ahora, lo otro es esto no quiere decir pues que también los padres puedan dejar que nuestros hijos, nuestras niñas y niñas o adolescentes hagan lo que quieran, ¿no? Por supuesto. Por eso precisamente la disciplina positiva le da herramientas, le provee de herramientas a los padres de familia para que desarrollen estas habilidades, de tal manera de que puedan los padres de familia, conociendo y manejando estas herramientas, resolver esos conflictos que cotidianamente se van a dar en el hogar entre los padres y los hijos, ¿no? Porque es algo normal que haya conflictos. No es dar una regla estricta, por ejemplo, para el comportamiento, y se diferencia en los castigos que se le puede dar a un niño, niña o adolescente ante una mala acción, sin utilizar la violencia. Claro, precisamente por eso, esas habilidades que el padre va a desarrollar a partir del manejo de estas herramientas, le va a permitir, primero, entender lo que tiene el niño, comprender al niño. De lo que se trata es de ponerse otros lentes más para entender al niño de acuerdo a la edad. Porque no todos los niños tienen la misma edad, son diferentes edades, y por tanto su desarrollo también infantil es diferente. Entonces el padre tiene que entender, tiene que ponerse también en el lugar del niño para entenderlo, para comprenderlo. De esa manera, la aplicación de estas herramientas le va a poder conducir mejor en la formación de su hijo. Todo padre de familia tiene un horizonte con el hijo, qué es lo que quiere de ese hijo. Y a partir de ese objetivo a largo plazo que tiene en la formación del hijo, pues entonces va a utilizar las herramientas adecuadas sin utilizar la violencia, porque no hay necesidad. El castigo no educa. Genera más bien en el niño reacciones de querer hacer lo mismo, ¿no? O sea que sí se da eso de que a padres violentos, niños violentos, y eso va corriendo de generación en generación, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso que la disciplina positiva se basa en 3 principios fundamentales. Uno de ellos es que hay investigaciones, se han hecho investigaciones sobre el desarrollo de la niñez en sus diferentes etapas. Hay investigaciones sobre métodos de crianza eficaz en diferentes partes del mundo y también se toma en cuenta los derechos del niño. En el marco de estos 3 principios que ha sido diseñada esta alternativa de la disciplina positiva. Bien, doctor, interesante. Y en nuestro país, ¿cuáles son las cifras de castigo físico y hasta se puede decir humillante en niños y niñas y adolescentes? Es alta todavía, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que indica el INEI, que levantó una encuesta, más o menos va entre el 69%
que se viene aplicando el castigo a los niños. Entonces es alta, ¿verdad? Es un porcentaje alto, lo que significa de que ¿por qué nuestra sociedad es violenta? Porque si en caso, en la casa, en el hogar, aplicamos violencia, el niño va a la escuela y aplica la violencia. Está en la universidad y también es la violencia. Y finalmente, cuando es un ciudadano, también frente a cualquier conflicto reacciona con violencia. Y esto se da desde niños, ¿no? Hay unos rangos de, hay veces se pierde la paciencia, las reacciones de los padres o madres, de los niños de 1 a 5 años. Así es. El tema es que en este proceso de formación al niño se le tiene que ir enseñando a cómo autorregular sus propias emociones. Pero eso es un proceso padre-hijo. No se trata que el niño nomás aprenda a autorregular ese carácter, ese genio, ese comportamiento, sino que el mismo padre también, siendo modelo, al mismo tiempo al niño le va a enseñar de tal manera que el niño vaya entendiendo cuál debe ser el comportamiento adecuado en cualquier circunstancia, ¿no? Pero todo eso se va modelando, se va formando prácticamente desde que el niño nace. Y ahora porque el niño, desde que nace, va escuchando al padre, va mirando al padre, va mirando al entorno que lo rodea. Y a partir del niño eso va aprendiendo, va captándolo. Su cerebro va haciendo esas conexiones importantes para entender lo que significa comportarse adecuadamente. ¿Cómo ha impactado esta pandemia, más de 2 años, donde muchas familias, pues, cuando hemos estado viviendo la cuarentena, situaciones muy difíciles, ¿no? Se ha visto perder a muchos familiares, amigos. Esto psicológicamente ha impactado a los padres y ellos también han repercutido, muchas veces estando juntos por la situación de las cuarentenas. Ha influido mucho en la crianza de los niños. ¿Esto ha impactado, doctora, en cierta forma para que se incremente este tipo de violencia en los hogares, producto de la pandemia? Sí. Si bien, o sea, tenemos que verlos desde 2 aspectos. Por un lado, es que la falta de trabajo, el encierro, porque hemos estado confinados, ¿no? Mucho tiempo, y entonces allí se ha producido una serie de tensiones. Y por un lado, los padres de familia preocupados porque no podían salir a trabajar, hay un conjunto de necesidades en el hogar que hay que satisfacer, y entonces todo eso ha generado conflictos en el hogar. Por otro lado, los padres han tenido que salir aún exponiéndose a los contagios a trabajar. Y quienes se han quedado en casa han sido los niños. Entonces, muchas veces ahí se han perdido las reglas de comportamiento, ¿no? Entonces, los niños han estado prácticamente libres de toda regla, ya no estaban en la escuela, por tanto no había alguien que vaya corrigiendo conductas, ¿no? Entonces, los niños han estado prácticamente libres de toda coacción, de toda situación, de tal manera de que ellos se han comportado como mejor les han parecido, ¿no? Entonces ahora, al retornar a clases, les cuesta entender que existen reglas en el aula. Entonces eso también genera conflictos, ¿no? Pero por el otro lado también ha habido una situación de mayor, entendimiento entre padres y madres que antes no lo había, porque el padre prácticamente paraba todo el día en la calle, la madre también, y entonces como que no había una buena comunicación. Entonces, por un lado, se han habido conflictos, pero por el otro lado también se ha generado, mayor afectividad, mayor relación, mayor inclusive comprensión entre padres e hijos, ¿no? Entonces, se han dado esas 2 figuras dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tipo de familia también que se da, ¿no? Entonces, no lo podemos ver todo negativamente, sino yo diría que hay que ver este tipo de situaciones en las cuales inclusive los chicos han aprendido lo que significa las reglas de comportamiento, han aprendido una serie de tareas que antes no las hacían, el compartir tareas en el hogar, la mayor comunicación entre padres e hijos, entender los padres, comprender mejor a sus hijos, los hijos también comprender a los padres. Entonces, hay estas 2 circunstancias que se han dado, ¿no? Entonces, ahora al ir a la escuela,
en algunos casos obviamente hay mayores conflictos, donde hay hogares donde ha habido mayor violencia, esa violencia ahora se está repercutiendo en la escuela, ¿no? Ahora, finalmente, doctora Zubia, la situación es muy diferente a lo que se vive en nuestra capital, sobre todo a las que se suscitan en las zonas alejadas del país, zonas rurales, ¿no? En donde no solamente la violencia familiar, sino donde ellos también a veces no tienen acceso, como deben tener todos los niños y adolescentes, a una buena educación, a un buen sistema de salud, y eso también repercute, ¿no?, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, el tema sobre todo del Internet, el de contar con un equipo adecuado para poderse comunicar, también ha generado una serie de conflictos y ha afectado el nivel de educación. Creo que hay una serie de estudios que manifiestan de que hay un retroceso por la pandemia en el Perú, concretamente de más de 10 años, ¿no?, de atraso en lo que corresponde al sistema educativo. Y eso sí es preocupante. Entonces, corresponde al Estado, principalmente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, el cómo superar este bache de distanciamiento de 10 años en la formación de los niños. Y eso es grave para el desarrollo del propio país, para el desarrollo de los mismos niños, porque los niños tienen derecho a una educación de calidad. Y eso implica también brindarles todas las, no solamente infraestructura, sino calidad educativa. Y esto pasa por también la formación de los mismos docentes. Docentes que durante 2 años prácticamente, no voy a decir que todos, pero hay profesores que sí se han dedicado, y muchos de ellos inclusive han perdido la vida durante la pandemia por enseñar a los niños. Pero también ha habido un grupo de profesores que han descuidado su labor y que ahora al retorno de clases siguen en las mismas, a diferencia de otros que sí están muy preocupados por hacer que los niños recuperen esos 2 años de ausencia de la escuela. Ahora, doctora Zubia, agradeciendo su atención, quiero que nos comente brevemente qué es Acción por los Niños, esta entidad tan importante que trabaja para mejorar las actividades de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Acción por los Niños es una institución que ha nacido precisamente centrada en lo que es la niñez, centrada en lo que es la defensa y protección de los derechos del niño. Hacer posible que la voz de los niños, niñas y adolescentes sea escuchada en los diferentes espacios. Lograr que los niños puedan acceder a diferentes instancias también en la toma de decisiones, porque los niños pueden y saben tomar decisiones que tienen que ver con el desarrollo de su misma escuela, de su familia. Hemos visto chicos muy preocupados, por ejemplo, en su participación en el presupuesto participativo, en el cual Acción por los Niños viene desarrollando esta estrategia desde hace bastante tiempo. Hacemos que los niños participen a nivel del gobierno local en el presupuesto participativo para beneficio de no solamente un conjunto de estudiantes, sino de todos los estudiantes de su distrito, de tal manera de que los niños sean beneficiados. Entonces, Acción por los Niños está muy comprometido para la defensa de los derechos del niño en coordinación con otras organizaciones también sociales, como son las otras ONGs, y el Estado. Se vincula de manera muy directa con los gobiernos locales, regionales, nacionales, con los ministerios, con los diferentes ministerios, en particular con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y los otros ministerios que tengan que ver también con la promoción y defensa de los derechos del niño. No sin también considerar ahí la Defensoría del Pueblo, el mismo Congreso, donde también los niños han asistido allí para exigir que el legislativo se preocupe por dar leyes que favorezcan y defiendan los derechos de las niñas. Así es. Bien, muchas gracias, doctora Nelly Zubia. Nosotros vamos a seguir abordando y felicitamos el trabajo que viene haciendo Acción por los Niños, porque nosotros siempre analizamos la situación de los niños, niñas y adolescentes con la intención de contribuir en nuestro país a que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás, porque sabemos todos que es el futuro
de nuestra nación. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias, Lizardo, muchísimas gracias, y qué bueno que den espacios para que realmente no solamente los adultos podamos conversar, sino también los niños también pueden venir a este espacio, como lo van a otros espacios, también para dar a conocer sus opiniones, sus proyectos, sus perspectivas de qué es lo que quieren ellos como ciudadanos en formación. Con el derecho a ser escuchado. Muchas gracias. Un abrazo. A usted, muy buenos días. Hemos estado con la doctora Nelly Zubi, especialista social de Acción por los Niños. Acción por los Niños es una ONG creada en 1998 para la defensa y promoción de los derechos de niños y adolescentes. Nuestra tierra. RCR, la red que comunica y une